Recalde, hola Silvina, buenas tardes. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bueno, acá nuevamente en el programa porque nuevamente, gracias por invitarme. Bueno, la paso muy bien cada vez que estoy acá charlando con nosotros ustedes. También. Sí, y además coincide que cada vez que viene Silvina viene Sofía. Con la cual me divierto mucho las acotaciones de Sofía. Sí, y además Rosario y yo nos acordamos que no nos hicimos el Papá Nicolau. Muy mal. Bueno, de acá del programa me la llevo. Sí, de acá de acá que sigo atendiendo me la llevo. No estaría mal, vamos, Sí, pasamos, chapa y pintura rápidamente, como sí, dice porque ella. si no, yo a Silvina la adoro y es una de las mejores profesionales que hay en esta ciudad, pero como es tan buena, hay unas cuantas horas de cola para llegar a Silvina. Bueno, vamos a hacer algo para solucionar algo, o vamos a poner, no sé, una radio en vivo, una cosa así en el consultorio, algo vamos a hacer, vamos a inventarle para animarle la sala de espera. Una radio en la sala de espera sería muy buena. Bueno, nos podemos, ya mira, ahí va a ir la Eugenia con el grabador en cualquier momento. Cae y hacemos el previo en el consultorio. Bueno. Una entrevista a tus embarazadas. Estaría bueno, seguro. Bueno, hoy estamos, Sil, hablando de embarazo. Nosotros dijimos que los programas eran temáticos, siempre le damos un tema al programa, si bien siempre se tocan algunos otros temas, como pasó hoy que tuvimos que leer la noticia del trasplante en el Instituto Médico Platense. Sí. Que bueno, que estuvo al aire la doctora Miki Tiuk explicándonos algunas cuestiones técnicas de lo que pasó, pero bueno, más allá de eso, estamos acá abordando embarazo. Tenemos una embarazada, nos habló de su embarazo, también además es psicóloga, así que opinó sobre un tema que veníamos ahí candente y calentito, sobre la estética en el embarazo, que nos enojó un poco acá, ¿no? Porque con los tips para sentirse óptima en el embarazo. Viste, en algún punto esta persona que escribía esta nota hablaba de que bueno, que había que hacer muchas cosas para estar linda embarazada. Sí, nosotras creemos que la embarazada es linda ya por sí misma. Sí, por supuesto. Claro. Y estar embarazada no significa dejar de ser mujer. No, todo lo contrario. Ni hablar. Entonces, bueno, de eso estuvimos charlando recién y bueno, y la idea era hablar del embarazo, de Rosario quería hablar de los trimestres, ahí tuvimos una interna, pero yo le dije, no, déjame de jorbar, los trimestres no. No, lo que pasa es que a ver. Lorena sabe tanto ya del asunto, ha escrito libros y hace 20 años, ¿no? Que ella ya da hace cosas 30 por años hecho. que soy madre, claro, bueno, ¿cómo no voy a también. saber? ¿Cómo no voy a saber? Madre y abuela. Claro, no poca cosa. Yo que represento, claro, pero yo que represento el ciudadano común, la mujer común que no entiende nada de nada, cuando uno va o cuando a mí me tocó transitar mis embarazos, me iba a internet y buscaba qué pasa en el primer trimestre del embarazo, ¿no? Digo, ¿qué pasa en el segundo trimestre? Bueno, entonces digo, desde ese lugar me parece que hay muchas más igual lo que digo, como yo. Por eso esta fue la interna, que nosotros siempre blanqueamos las internas acá, porque nosotros siempre contamos las cosas que hablamos aparte. No son tan internas, nosotros se hacen muy externas. Ventilamos son todo, públicas. sí. Muy bien. Yo decía que por ahí era más médico la cuestión del trimestre, que a la embarazada, ¿qué le importa si está de 4 meses o de 5? Le importa que está embarazada. Tal cual. Y si tiene sueño, ¿le importa tener sueño a los 2 meses de embarazo o a los 5? Por supuesto, y cuando uno tiene sueño, hay que dormir. Claro, sí. Bueno, pero cuando uno es primeriza, a ver, Guadalupe, ayúdame, ¿no? Van sucediendo Busca cosas. aliadas, Rosario. No, pero a ver si a vos te pasa. Una va experimentando cambios y una quiere saber si esos cambios están dentro de lo esperable, si es normal, si a otra le pasa lo mismo, ¿no? Y esos cambios varían de acuerdo al mes de gestación, ¿o no? Sí, lo que pasa es que los cambios son graduales. Claro. ¿No? Por eso cuando uno habla por trimestre, dice, no es que en el primer trimestre sentís una cosa, en el segundo sentís otra. Es un continuo que va pasando, digamos. No es que lo tenés muy fragmentado en trimestres. Por ahí quizás trimestres nosotros, los médicos, para organizarnos. Ajá. Es más médico. Es una organización médica. Tal cual. Lorena tiene razón. Pero embarazada vive un continuo. Sí, no es el primer trimestre, segundo trimestre. Es cierto, bueno, por ahí el primer trimestre que uno tiene miedo, que uno dice, bueno, estará bien, no estará bien, el mito del primer trimestre, que si el embarazo sigue bien o pasa algo. Entonces, bueno, lo digo después del primer trimestre. Sí, claro. Quizás es el trimestre más crítico, por decirlo de alguna manera. Pero después es todo un continuo. ¿Y por qué se dio esa organización? Porque, bueno, hay, digamos, como una mayor si se pierde un embarazo, la más frecuente es que se pierde en el primer trimestre. Sí, menos frecuente en el segundo y menos aún en el tercero. Sí. ¿Y por qué se sectoriza así en primer trimestre, segundo trimestre? Por los controles, las ecografías. A alguien se le ocurrió contar de a 3 meses. y hacer una anatomía de la embarazada cada 3 meses. Claro, lo pasa, bueno, por ahí el primer trimestre es el trimestre en que
el embrión se desarrolla y se produce la organogénesis, o sea, se generan todos los órganos. El segundo trimestre quizás es más de diferenciación y el tercero de crecimiento y gana mayor peso y madurez. Claro. Y el segundo trimestre es donde vos te sentís divina. El segundo trimestre creo que es el mejor. Es pum para arriba. Es el mejor. Es el ideal. Sí, a Guadalupe le sí. falta transcurrir el tercer trimestre, así que no le vamos a asustar. No. Sí, el segundo creo que es el mejor. Sí, Para la sí, estética es el coincido. peor el tercer trimestre, entonces. Sí, pero eso depende también de la idea estética que tenga cada mujer. Sí, es lo que Sí, estábamos charlando. eso depende, bueno, yo estaba atendiendo, por eso no pude estar antes. Depende también de eso, la idea estética yo creo que va de lo que cada mujer se sienta, ¿sí? Pero bueno, también es cierto que las propagandas, todo, también nos pueden jugar a favor a veces y en contra a otros. Claro. Sí, Por generalmente- la embarazada no es, o sea, de por sí flaca, no va a tener cintura, hay un montón de cosas que se van a dar y que van a ser diferentes. Y bueno, pero es linda, yo creo que la embarazada es una mujer linda. Yo realmente me sentí particularmente muy bien en mis embarazos. Yo le contaba a las chicas que yo tengo muchos amigos varones y bueno, con el tema de que yo trabajo en gimnasios, tengo muchos amigos que son profesores de educación física y que están en gimnasios súper expuestos con mujeres. Y te puedo asegurar que adoran, cada vez que aparece una embarazada, se les cae la baba. A los varones les gustan las mujeres embarazadas. Qué Chicas, pervertidos, ¿eh? Bueno, estoy fuera de carrera ya. por eso digo que es verdad que es Sí. una cuestión de cultura, lo que recién conversábamos, ¿no? De que hay un modelo de belleza, seguramente va a responder ese modelo de belleza a un interés económico, porque cuando Sí. se instalan esas cuestiones tienen que ver con intereses. Y sí. Y bueno, si la naturaleza no fuese sabia y nos hubiese puesto, por ejemplo, qué sé yo, un chip, por ejemplo, de sacarnos el deseo sexual durante el embarazo, y no ocurre. No, por supuesto, no ocurre. Entonces, Bueno, si tenemos deseos sí. sexuales, porque estamos ocurre, aptas para claro. seguir adelante con la sexualidad. Por supuesto. Sí, ese fue un tema que tratamos antes, ¿no? El tema de la sexualidad en el embarazo Sí. como tabú, pero que sin embargo es parte de la vida de toda mujer embarazada. Totalmente, sí, totalmente. Salvo que haya alguna contraindicación médica específica, no hay ninguna contraindicación durante todo el embarazo. Y antes, ¿vos te acordás que antes, bueno, más allá de que culturalmente a la embarazada no la tocaba ni el marido, ni la miraba nadie, porque además la embarazada usaba vestiditos que tapaban la panza, moños que tapaban las tetas, perdón con la palabra, pero tetas existe. Aunque en el Word, ustedes no sé si les pasó alguna vez, vos pones teta y te lo subraya como diciendo que la palabra está mal. ¿Ah, sí? Ajá. Y vos lo pones a agregar al diccionario y te lo rechazan. Te lo sabía juro. el dato. Hagan la prueba. Mirá. Bueno, pero nosotras tenemos tetas, así que Sí. acá en el programa se dice teta. Tetas. Bueno, el modelo de vestidito de la embarazada era para tapar la panza, tapar las tetas, Sí. tapar la ausencia de cintura y nada, y transcurrir así, abajo de una carpa, Modelo los 9 carpa. meses. Tal cual, te iba a decir, el modelo carpa. Es cierto. Y hoy por hoy es otra de las cuestiones. Sí, incluso para ahí quizás hasta no se usa ropa para embarazada. Claro, bueno, o sea, sí. las texturas de las telas de hoy y los modelos de ropa nos permiten usar ropa que no es de Claro, embarazada. tal Y cual. queda bárbaro. Tal cual. Ahí tenés mensajes. Sí, tengo muchísimos mensajes que, bueno, me quedó medio desordenado por la cantidad y porque están pasando los 3 números para el taller de Girasol. Todos quieren la ropa del taller de Girasol. Bueno, así me que parece muy bien. Esperemos repetir Participen. el sorteo. entonces si el sorteo, Graciela, te lo dejamos ahí como, como inquietud. Aunque sea para el mes que viene. Claro, o algún tipo de descuento para las chicas que escuchen el programa. Bueno, Dale. ya vamos a buscar la manera. Y acá Ana Florencia Gentili dice, bueno, felicitaciones por el programa, por la información que brindan, los debates y las reflexiones que permiten elevar la conciencia y dignificarnos como seres humanos. Wow. Buenísimo, Muy muchísimas Pero, gracias. y acá tengo el mensaje de Julieta Páez que dice que me banca a mí porque ella también buscaba por internet para saber cómo estaba el bebé y qué le estaba pasando por trimestre. Así que no, porque digo, es cierto que es una organización médica, pero digo, todos nosotros, cada vez que vamos al médico, el médico también te dice, estás el primero, el segundo, el tercero, y capaz que en la Claro. consulta médica uno no tiene tiempo para evacuar todas las dudas que uno tiene mientras está transitando el cotidiano del embarazo. Claro. Y digo, cuando
no sé, uno tiene de repente picazón, ¿no? Que fue lo que me había ocurrido a mí. Sí. Digo, ¿qué hago? ¿Es normal? ¿No es normal? ¿En dónde? En los pies y en las manos, por ejemplo. ¿A partir de qué trimestre puede ser normal, por Me ejemplo? mira, ¿no? Rosario, cuando dice trimestre. No, cantidad de kilos permitidos, entre comillas. Ujú. Porque esa es otra cuestión, Claro. ¿no? 20 Sí, es cierto. con Emiliana yo. A ver, Silvina. Estaba gorda, Bueno, no hagas, chancha. no hagas propaganda. No, de no, eso, no hagas propaganda, es está que mal. realmente, no, y mira, te digo, no sé si estéticamente está bien o mal, pero realmente llegué al final del embarazo muy incómoda. Claro. Es decir, y tenía 23 años, es decir, era una piba, Claro. y llegué muy incómoda. Y después con las horas 2 aumenté 12 y 13 kilos Y y te llegué sentiste maravillosa. distinta, tal cual. Es porque es así. Hasta el último día, Yo poniendo la siempre pata arriba de la mesa. les digo a las pacientes, no es, por supuesto que no es lo mismo, pero por ahí cuando engordan 4 kilos, 5 kilos, 6 kilos en un mes. Yo digo, como si vos te fueras a tu casa y yo te diera 2 botellas de agua mineral de 2 litros, y digo, toma, con esto encima hace tu vida habitual. Claro, de golpe. De golpe, ¿cómo te sentís? Ujú. Pesada, molesta, las articulaciones, todo. ¿Y Es cuál así. sería lo recomendable de cantidad de kilos Más o aumentar? menos entre 10 y 15 kilos, más o menos. En total. Sí, en total. Se distribuye más o menos 1 kilo, 1,5 kilos por mes, pero no es lineal. ¿Por qué? Porque en el primer trimestre Ahí está. hay intolerancia, hay náuseas, vómitos, asco, rechazos. Entonces por ahí bajan de peso, pero después suben. Y entre la semana 15 y 16 se da siempre como un aumento de peso extra que después se estabiliza. Algunas sí y otras no. Las que se estabilizan está todo bien y las que no, por ahí, bueno. Y ahí me las manda Silvina al gimnasio. Al a las que no se gimnasio. estabilizan. Al gimnasio, no, yo pienso que al gimnasio tienen que ir todas, no lo digo porque esté Lorena acá, pero sí siempre les digo que el trabajo de parto es un trabajo físico. Entonces si uno pretende hacer un trabajo físico, tiene que hacer trabajar con el cuerpo. Ujú. O sea, fuera de toda la preparación que uno puede tener psicológica, etcétera, el trabajo corporal es importante a la hora del parto. Ujú. Y sí, Y en la sí, vida. y siempre hacer actividad física te ayuda a alimentarte de otra manera. Generalmente la gente que tiene actividad física tiene otra inclinación en cuanto a la elección de alimentos. Ese tema de la alimentación, que Sí. es un tema muy importante. Yo cuando venía para acá y pensaba en que vos venías y las preguntas que te pensaba hacer, uno era el tema de la alimentación. Porque estamos en esta era, si bien nosotros los que tenemos esta pertenencia a este grupo social que sería la clase media, hoy con el tema de la estética corporal hablábamos, ¿no? De que depende a qué grupo iba dirigido este mensaje. Pero bueno, nosotros tenemos acceso a la alimentación, podemos consumir distintos tipos de comidas, pero también tenemos un estrés de la vida cotidiana que nos hace comer muchas veces mal en el sentido Sí. de elegir mal los alimentos y el horario. y el horario, exacto, Porque mucha y la gente come velocidad de la carne comida. a la noche, Claro, por ejemplo. claro. O la mayor, o las, O digamos, come la gran comilona tal es cual, a es la noche, porque durante todo el día estuviste de acá para Tal allá cual. y picaste. La dieta del oso. Eso decís Bueno, que ¿y está- eso qué pasa con el eso. embarazo? Claro. Y bueno, lo ideal en el embarazo es comer, que la embarazada por lo menos cada 6 horas tiene que comer. Sí, tiene que ingerir, no puede pasar ayunos prolongados porque eso aumenta la producción de cuerpos cetónicos y los cuerpos cetónicos no son buenos para el bebé. Ujú. Sí, entonces la embarazada debe comer. Generalmente uno dice, bueno, cada 3 horas algo, alguna colación, una barrita, un cereal, un yogur, algo, una fruta, Ujú. frutas, verduras. Y sí, por supuesto, que hacer ayunos prolongados y comer la mayoría de la noche no es bueno ni siquiera, por ejemplo, para las mujeres que tienen acidez y a medida que progrese el embarazo, Claro. peor. Ujú. Sí, eso tenemos que el ángulo esófago gástrico disminuye con el embarazo a medida que va creciendo la panza, ese ángulo va disminuyendo, se va horizontalizando y facilita el reflujo, sí, del ácido hacia el esófago y se produce Que es generalmente insoportable. tal cual. Entonces por Y eso después es, todas las mujeres toman Milanta. Sí. claro. Que es horrible. Eso- Entonces, es lo ideal es- verdad. Pero se puede evitar con una buena alimentación. Sí, con una buena alimentación, tratar de no comer a la noche carnes ni cosas muy pesadas, eso tratar de comerlo al mediodía, y si se comen, si uno va a comer carnes o comidas de alto contenido proteico, por lo menos tratar de esperar 2 horas para irse a dormir. Ujú. Como Y carne, no un bife a la ingerir- noche. antes Claro, de- no es lo ideal. La carne a la noche no es lo ideal. Sí, pero nos pasa en todas. A todos, obvio. Sí, nos sí, pasa sí. eso, que llegamos a comer a la casa a la noche recién, y recién ahí, y tenemos hambre, tenemos ganas de comer comida. Entonces nos sentamos todos, porque embarazada y no embarazada, ¿no? Obvio, seguro. Y después esta cuestión de o esta idea que se genera en algunas, que bueno, estoy embarazada, como de todo, está todo permitido. Ujú.
Bueno, si está ¿Es todo así? permitido, vamos a terminar mal. Claro. Bueno, claro. en cuanto, por ejemplo, en cuanto a todo permitido, en cuanto a cantidad o en cuanto a calidad, me decís. Y las dos cosas. Y bueno, la calidad siempre Siempre es igual. priorizar verduras y Mm. frutas. Sí, priorizar verduras, frutas, carnes. Eso es lo principal. Y después, en cuanto, bueno, golosinas, grasas, ese tipo de cosas, bueno, tratar de consumir lo menos posible, como en general, no solamente en la embarazada. Tal cual. Claro. Sí. Y respecto al, vos decís, bueno, comer lo posible antes de 2 horas de irse a dormir. Cuando, Por supuesto que eso no es igual Sí. en el primer trimestre que en el segundo que en el tercero. A ver cómo Sí. es. Y bueno, por ejemplo, en el primer trimestre puedes tener intolerancia. Sí, en el segundo es que cuando mejor lo tolerás. Y a la noche no podés comer mucho porque realmente tenés acidez, te sentís mal. Ujú. Sí. ¿Y en el último trimestre? Por eso en el tercer Ah, trimestre en tercer es trimestre. cuando peor te sentís y comes mucho, por ejemplo. O comes alimentos pesados. Grasa, No se acuerda, proteínas a la Rosario. noche. Tuvo 2 embarazos, ¿no te acordás? No, yo aumenté 18 kilos los 2 embarazos. ¿En serio? Ujú. Para la audiencia, Rosario es Bueno, transparente. muchas veces, ojo, Es muy muchas flaca. Yo veces- no me lo imagino. Pero muchas veces el aumento de peso puede ser por retención de líquido. Ajá. Cuando nos alimentamos mal, Ujú. comemos alimentos con mucho sodio. Si comemos alimentos con mucho sodio, retenemos mucho líquido. Ajá. ¿Sí? Cuando uno, por ejemplo, ve que una embarazada engorda mucho, 4 kilos, la pones a dieta, lo más probable es que el próximo control adelgace. Ujú. Pero en realidad no es que adelgazó, sino que se deshinchó. Bueno, eso es importante. La hinchazón, porque Sí. sobre todo en los últimos 3 meses. Decimos, sí, sí. Eso es muy común en la embarazada. Vos decís que está Sí. vinculado con la alimentación. Claro, no. En el último trimestre, Ujú. sí, cuando ya, digamos, el abdomen es pesado y comprime las venas, la mayor frecuencia de edema es por compresión sobre las venas, retención de líquido, pero por presión del útero sobre las grandes venas. ¿Sí? Pero también, por supuesto, si te alimentás mal, comes alimentos con muchos sodios, haces una dieta farinácea principalmente, vas a retener, aparte de por la compresión de las venas, por el sodio. ¿Sí? Perdón, No, Sofía no, me no. acaba de... Nos sacó internet. Me acaba de apagar la computadora. Perdí el contacto, oyentes de ustedes que estaban mandando Ya mensajitos. volvemos. Perdimos el Sofi. contacto. Sofía, bueno, este es el producto de unos 18 kilos de hace 4 años atrás. Bueno, Decime, perdóname, no, Sí. yo quería hacer esta pregunta. ¿Cuáles son las consultas más habituales que llegan al consultorio, a vos Sí, en el control, sí. o por ahí un llamado telefónico fuera del mes ese que vos controlás a las embarazadas una vez por mes en general? Sí. Esa consulta que genera angustia, que después no son, que genera no angustia. tiene, es decir, esa consulta que genera angustia, la mamá que consulta por X, pero que en realidad no pasa nada grave. Qué sé yo, por ejemplo, se me ocurre a mí, algo relacionado a los movimientos del bebé, por ahí puede ser, Sí. a sentirlo sin no sentirlo. No, eso generalmente como uno lo ve, lo escucha y le explica cuando la controla que se va a empezar a mover entre la semana 20 y 22, Ujú. ¿sí? Eso generalmente no se pregunta mucho porque ya te lo preguntan en la consulta. Es decir, te lo ¿Cuándo se preguntan empiezan a mover? antes de Ujú. empezar a sentir a los Sí, bebés. sí, generalmente en la semana 16 te preguntan. Porque, por ejemplo, vos le haces una ecografía y ven que el bebé se mueve, y dice, "Ay, yo no lo siento". Entonces Claro. uno explica, bueno, vas a empezar a sentirlo entre la semana 20 y 22. Está bien. ¿Sí? Pero no es un motivo así de angustia ni nada por el No, estilo. no cuando ya lo empezó a mover. Sí, por ejemplo, cuando sentía que se movía ya no se mueve. O notan disminución de los movimientos, ¿sí? Que uno generalmente le trata de, bueno, que vaya al hospital, que le escuchen, para que se tranquilice, o que tome una Coca-Cola dulce para que se empiece a mover. Es verdad, Sí, entonces, desayunos es prolongados. relación directa que consuman algo dulce o Sí, azucarado para con que el se movimiento empiecen a del mover, bebé. tal cual, pero siempre recomienda enseguida que vaya al hospital y que le escuchen los latidos, porque eso es lo que más te libra de la angustia. Por más que vos sientas que te moves, sientes los latidos y eso realmente te libra de la angustia. Está bien. Sí, Sí, yo sí, me sí. acuerdo de una noche en el Hospital San Martín con Silvina, escuchando los latidos de Ulises en aquel Ah, mirá momento. vos. Sí. O sea, es muy importante más allá de lo que Sí. uno, porque uno por ahí dice, bueno, se mueve menos y se mete en internet, ¿no? Tal Pero cual. más allá de la información que uno tenga por este programa o por internet, siempre hay que consultar. Sí, Bueno, ¿no? sí. Sí, cuando hay dudas con los movimientos, consultar. Sí.
Y después, respecto a este tema de los movimientos y en una etapa de gestación más avanzada, Sí. el último trimestre, por Sí, ejemplo, ¿no? sí. ¿Generan contracciones los movimientos del bebé? No, no generan contracciones. Esa es la sensación que uno tiene, porque por ahí cuando son grandes ya se mueven, te mueve el hombro, te mueve la cola y te parece que es una contracción, pero al final es la dureza de la cola o la dureza del hombro. ¿Sí? Cuando vos lo tocas y dices, ay, tengo una contracción, pero no, estás tocándole la cola o el hombro. ¿Y es cómo esa se da dureza. cuenta una madre de que no es una contracción? ¿Cuál sería la diferencia entre una contracción y un movimiento de Bueno. un bebé grandote que Bien, se yo siente siempre les mucho? digo que hagan como una cruz en el ombligo, ¿sí? Y en los 4 cuadrantes traten de hundir los dedos. Ujú. Cuando es una contracción, es lo mismo que querer hundir los dedos en el dorso de la mano. Es duro. Ujú. Cuando no es una contracción, en alguno de esos cuadrantes puedes hundir los dedos. Está bien. Es blandito, digamos. Es blandito. Es blandito. Y en relación al dolor que se empieza a sentir atrás en la espalda, Sí. también a partir de los 7 meses donde una por ahí se confunde. Sí, esas molestias en general. En el primer trimestre tenés dolores como si fueses a menstruar. Ujú. La paciente te dice, ay, me parece que como me va a venir, ese es el dolor del primer trimestre. ¿Sí? En el segundo ya sentís dolores más laterales, generalmente, te digo por lo que dicen las pacientes, Ujú, ¿no? Y después, más avanzado ya en el último trimestre, empezás a tener contracciones, porque en realidad ya el cuello se empieza a preparar en la semana 30 y pico, 31, ahí ya empezamos a tener algunas contracciones aisladas, ya el cuerpo se empieza a preparar para el parto, y puedes tener dolores como en la espalda, o dolores también como un dolor de ovario inespecífico, sí, y después a medida que vas avanzando, cada vez esos dolores son más intensos, o las contracciones son más globales, más generalizadas, la molestia algunas veces se refiere como un calambre, Ujú. siente como una sensación de calambre en la panza. Hablando En de la panza. calambres, Sí. vamos a hablar de los calambres. Ah, de los sí, me En los acuerdo. gemelos, De los cuando gemelos. a la noche Qué te terrible, estiras, terrible. ¿eh? Sí, y te sí. olvidás que Y te estás olvidás, embarazada y que no te sí, tenías que estirar. Sí. Bueno, ¿Por qué se dan los calambres? por falta de magnesio. Ujú. La gran mayoría es por falta de magnesio. Y generalmente cuando es por falta de magnesio uno dice, bueno, come bananas, toma naranja, pero no es suficiente. A veces hay que dar magnesio. Es decir que ustedes, los ginecólogos, suplementan con un... Sí, con magnesio. Con magnesio. Con magnesio. Y cambia radicalmente. Y hay pacientes que lo dejan de tomar y vuelven a tener calambres. Y son terribles los calambres, Sí, son muy son- dolorosos. Te queda la Guadalupe, ¿vos pierna... has tenido sí. calambre? Sí, estaba asintiendo con la cabeza porque sí. Pero ahora estoy tomando magnesio, pero así como un complejo que me dio. Claro. Y bárbaro. Y se te pasaron. Sí. Está Pero a la bien. noche sí eran a la noche y de repente Claro. así me Y despertaban. además después te duran todo el Sí, aparte día, te porque duele el sentís dolor, la sí, pierna sí, como... sí, Sí, como dolorida. Sí. Eso es Muy por... molesto. es funcional al Es embarazo. funcional, es funcional el embarazo. Lo que pasa es que en el embarazo, al aumentar el volumen de sangre, si es una hemodilución, entonces la vitamina D, muchas cosas que bajan en el embarazo. Claro. Sí, el magnesio entre ellas. Está bien. Y bueno, sí, y los alimentos... Los alimentos son fundamentales, porque realmente en la vida que vivimos nosotros en general, embarazada o no, la vida rápida, la comida express, la pizza, la empanada, la tartita, bueno, eso nos aleja de las frutas, de las verduras, y eso es lo que hay que empezar a, digamos, Es a decir, que motivar. si nosotros empezamos a comer un poquito más variado Sí. y de lo más natural posible, compensaríamos un poco estas... Compensaríamos esas deficiencias y quizás Ajá. ni vitaminas necesitaríamos. ¿Sí? Porque eso también es otra de las preguntas que yo estoy observando. Está bien que nosotros estamos acostumbradas ahora a valernos de cosas que vienen en cajas, que la naturaleza nos lo provee en las plantas y todo Tal esto cual, que vos decís, pero a ¿no? veces- Pero por ahí, como vos decís, la Claro. vida, pero no solamente en el embarazo, sino Sí, no, en por la vida supuesto. cotidiana de que uno anda como loco, no tiene tiempo porque no es solamente tiempo para comer algo sano, sino comerlo en un tiempo de reposo, porque la gente también come caminando por la calle, Claro. Ujú. que Sí, ni sí. siquiera es comer eso, porque Claro, prácticamente eso no se asimila. Seguro. Entonces, es también cuándo, cómo, dónde lo como, Tal de qué cual, y que manera. haya lugares disponibles. Exactamente. O sea, es más fácil encontrar una casa de empanadas de pizza que un lugar de ensaladas. Sí, y encima te agarras las 2 empanadas y mientras vas caminando y hablando por el celular, te vas comiendo la Claro. empanada. Es así más o menos como se vive. El hoy. de la supermujer. Claro. que hablábamos hoy. Y tengo una pregunta vinculada al calambre de la noche. A ver. Sí. ¿Es compatible o qué pasa a la noche? A la noche ¿por se qué? duerme. ¿Por qué aparece el calambre a la noche? No, si es compatible, por ejemplo, el sueño con el embarazo, porque digo, ¿no? A ver, Guadalupe, ¿vos dormís bien a la noche? No, desde que quedé embarazada nunca dormí más así como completo.
O sea, sí. Te levantás a la noche al baño. Al baño, sí. Danos la explicación, Porque al principio Silvina. era por mí, Claro. así por ideas o fantasías de Claro. yo, porque soñaba cosas raras y después fue por el baño. Así que A ver, ¿ustedes dormían durante la noche? Yo soy No. una Siempre mínima duermo, encuesta. Siempre. Sí, yo también, pero embarazada me levantaba en la noche del baño. Pero yo eso hacía pis y es- volvía y me dormía. Claro. sí, claro. Qué suerte. Todos los trimestres. Todos los trimestres. Bueno. En ¿Cómo no voy a saber? Madre y abuela. Y abuela. Claro, no es ¿cómo poca no voy a cosa. saber? Yo que Claro. represento, Los títulos más importantes. claro, pero yo que represento el ciudadano común, la mujer común que no entiende nada de nada, cuando uno va o cuando a mí me tocó transitar mis embarazos, me iba a internet y buscaba qué pasa en el primer trimestre del embarazo, ¿no? Digo, ¿qué pasa en el segundo trimestre? Bueno, entonces digo, desde ese lugar me parece que hay muchas más Yo igual lo ciudadanas que digo, como yo. por eso esta fue la interna, que nosotros siempre blanqueamos las internas acá, porque nosotros siempre contamos las cosas que hablamos aparte. No son tan internas, No, entonces. nosotros hacen muy externas. ventilamos Son todo, públicas. sí. Muy bien. Yo decía que por ahí era más médico la cuestión del trimestre, que a la embarazada, Sí. ¿qué le importa si está de 4 meses o de Sí, 5? Le no, importa no. que está embarazada. Tal cual. Y si tiene sueño, le importa tener sueño a los 2 meses de embarazo o a los 5. Por supuesto. Y cuando uno tiene sueño, hay que dormir. Hay que dormir. Claro, sí. Bueno, pero cuando uno es primeriza, a ver, Guadalupe, ayúdame. ¿No? Van sucediendo Busca cosas. aliadas, Rosario. No, acá, pero ¿eh? a ver si a vos te pasa. Una va experimentando cambios y una quiere saber si esos cambios están dentro de lo esperable, si es normal, si a otra le pasa lo mismo, ¿no? Y esos cambios varían de acuerdo al mes de gestación, ¿o no? Sí, lo que pasa es que los cambios son graduales. Claro. No, por eso cuando uno habla por trimestre, dice, no es que en el primer trimestre sentís una cosa, en el segundo sentís otra. Es un continuo que va pasando, digamos, no es que lo tenés muy fragmentado en trimestres. Por ahí quizás trimestres nosotros, los médicos, para organizarnos, Ajá. es más médico. Es una organización médica. ¿Viste? Tal cual. Lorena Recalde, hola Silvina, buenas Hola, tardes. ¿cómo andan? Buenas tardes. Bueno, acá nuevamente en el programa porque ya has Nuevamente, venido. gracias por invitarme. Bueno, La paso muy bien cada vez que estoy acá charlando con nosotros ustedes. también. Sí, y además coincide que cada vez que viene Silvina viene Sofía. Con la cual me divierto Así que- mucho las acotaciones de Sofía. Sí, y además Rosario y yo nos acordamos que no nos hicimos el Papá Nicolau. Muy mal, muy mal. Bueno, de acá del programa me la llevo. Sí, de acá De derecho. acá que estaría sigo mal. atendiendo me la llevo. No estaría mal, vamos, Sí, sí. pasamos, chapa Sí, y pintura rápidamente, como Sí, dice porque ella. si no, yo a Silvina la adoro y es una de las mejores profesionales que hay en esta ciudad, pero como es tan buena, hay unas cuantas horas de cola para llegar a Silvina. Bueno, vamos a hacer algo para solucionar algo, o vamos a poner, no sé, una radio en vivo, una cosa así en el consultorio, algo vamos a hacer, vamos a inventarle para animarle Estaría la sala de bueno, espera. Una radio en la sala de espera ¿Eh? sería muy buena. sería muy Bueno, nos divertido. podemos llegar, mira, ahí va a ir la Eugenia con el grabador en cualquier momento. Cae y hacemos el previo en el previo ahí. consultorio. Estaría bueno. Una entrevista a tus embarazadas. Estaría bueno, Estaría bueno, bueno. seguro. Bueno, hoy estamos, Sil, hablando de embarazo. Nosotros dijimos que los programas eran temáticos, siempre le damos un tema al programa, si bien siempre se tocan algunos otros temas, como pasó hoy que tuvimos que leer la noticia del trasplante en el Instituto Médico Platense. Que bueno, que estuvo al aire la doctora Miki Etiuk explicándonos algunas cuestiones técnicas de lo que pasó, pero bueno, más allá de eso, estamos acá abordando embarazo. Tenemos una embarazada, nos habló de su embarazo, también además es psicóloga, así que opinó sobre un bueno. tema que veníamos ahí candente y calentito, sobre la estética en el embarazo, que nos enojó un poco acá, ¿no? Porque Sí, con los tips para sí, esa cosa sentirse de que óptima en el embarazo. viste, en algún punto esta persona que escribía esta nota hablaba de que bueno, que había que hacer muchas cosas para estar linda embarazada. Sí, nosotras creemos que la embarazada es linda Ya por de sí por misma. sí, por supuesto. Claro. Estar embarazada no significa dejar de ser mujer, No, todo ni lo hablar, contrario. ni hablar. Entonces, bueno, de eso estuvimos charlando recién y bueno, y la idea era hablar del embarazo, de Rosario quería hablar de los trimestres, ahí tuvimos una interna, pero yo le dije, no, déjame de jorbar, los trimestres no. No, lo que pasa es que A ver. Lorena sabe tanto ya del asunto, ha escrito libros y hace 20 años, ¿no? Que ella ya da Hace cosas 30 por años que hecho. soy madre, claro, Bueno, ¿cómo no voy a también